Excelente. Vamos a dar continuidad a nuestra clase que habíamos dejado pendiente y ahora vamos a hablar acerca de los principios rectores, ¿verdad? Que fue la parte en la que nos quedamos después de haber hablado de lo que son las generalidades del proceso de familia. Primero que nada vamos a tener en cuenta qué son los principios rectores, principios procesales del derecho de familia. Los principios son los criterios, fíjense bien, que rigen la estructura y el funcionamiento de todo el proceso de familia. Es decir, los principios son los que marcan los rasgos que fundamentalmente nos van a diferenciar de otros procesos. En cada una de las materias ustedes van a ir viendo la parte adjetiva de esa área. ¿Sí? Procesal penal, procesal civil, procesal laboral. Bueno, hablar de los principios rectores del proceso de familia es hablar de esos rasgos propios, específicos, fundamentales, que lo hacen diferente de los otros procesos. Estos principios establecen cada uno de los criterios que se van a tener en cuenta para iniciar, proseguir y tramitar y finalizar el proceso del cual estamos hablando, que en este caso es el proceso de familia. Cada uno de los principios que vamos a ver en esta clase nos vamos a dar cuenta que nos sirven precisamente para apoyar, para aportar lo que sería lo correspondiente al proceso de familia. Y que por tanto, fíjense bien, es importante y además necesario que lo tengamos en cuenta, porque de lo contrario, pues obviamente podemos caer en una ilegalidad, haciéndonos estar fuera de todo lo que es necesario para el mejor y más estable desarrollo de nuestro proceso. Entonces, ¿qué vamos a hablar nosotros del proceso de familia? En la clase anterior les compartí una presentación, ¿verdad? Quiere decir entonces que ya tienen esta presentación de la cual estamos hablando ahora, que es la de los principios rectores. Muy bien. ¿A dónde vamos a encontrar nosotros los principios rectores del proceso de familia? Están tal como pueden observar en la lámina a partir del artículo 3 o más bien en el artículo 3. Y estos principios rectores, dice el artículo 3, que son los que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? En la aplicación de la ley procesal de familia. Y tenemos el primer principio, ¿verdad? Que nos dice, el proceso se inicia a instancia de parte, salvo las excepciones legales. Las partes podrán ofrecer pruebas, presentar alegatos y disponer de sus derechos, excepto cuando estos fueren irrenunciables, ¿verdad? Y ¿cómo le denominamos a este principio rector? Bueno, este es el principio dispositivo, ¿verdad? Porque es aquel que nos está determinando quién tendrá la carga de la prueba y cómo vamos a dar inicio al proceso. O este literal A del artículo 3 nos está diciendo que el proceso de familia siempre se va a iniciar a instancia de parte. Es decir, debe la parte interesada propiciar, promover el proceso, ¿verdad? Cuando habla de salvo las excepciones legales, es porque las reglas generales es siempre se inicia instancia de parte. Cuando habla de las excepciones legales, pues bueno, estamos hablando de aquellas en las que el juez puede impulsar, bueno, no más bien impulsar, puede iniciar de oficio el proceso, como cuáles. Por ejemplo, si el juez tiene conocimiento, ¿verdad?, de que se están cometiendo abusos, bueno, en este caso, abusos contra menores, es decir, contra niños, niñas o adolescentes. En ese caso, o abusos contra un adulto mayor, ¿verdad? Entonces, ahí puede el juez intervenir, porque obviamente hay un interés superior que proteger, el de esa persona,
¿verdad? De capacidad especial. Y no lo digo porque sea un incapaz en cuanto a su capacidad mental, sino en cuanto a su edad, ¿verdad? No olviden los principios rectores que ustedes aprendieron allá en familia, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos principios rectores? Unidad de la familia, igualdad del hombre y la mujer, así como de los hijos, y tercero, el principio rector de la protección. Entonces, la protección es un principio rector de familia. Por tanto, acá evidenciamos que el proceso de familia, no olvidemos, tiene que dar ese seguimiento, esa secuencia a lo que dijo el Código de Familia. Quiere decir entonces que cuando se haya violentado, cuando hay alguna situación que pone en riesgo ese principio de protección, podríamos decir entonces que son los casos en los que el juez va a poder intervenir o iniciar un proceso. Cuando nos dice que las partes podrán ofrecer pruebas, presentar alegatos, disponer sus derechos, excepto cuando estos fueren irrenunciables, en la primera parte ya dijimos que estamos hablando de a quienes les corresponde la carga de la prueba. Es decir, principio procesal que ustedes aprendieron allá en Introducción al Derecho Procesal. La carga de la prueba siempre la va a tener el demandante. Por tanto, ¿quién va a tener la carga de la prueba? Pues el que demanda, ¿verdad? Él es el que tiene que demostrar todo lo dicho en la demanda. Entonces, este literal A del artículo 3, o principio dispositivo, es el que nos determina todo lo concerniente al inicio del proceso y a la carga de la prueba. Cuando al final nos dice, excepto cuando estos fueron irrenunciables, no olvidemos que hay derechos que ya, conforme a lo mismo que establece el Código de Familia, y de ahí la importancia por la que yo les decía que debemos de tener fresco todo lo aprendido en familia, es porque allá en familia nos enseñaron que los derechos consagrados en ese código son renunciables, ¿verdad? E indelegables. Entonces, hay derechos que usted no puede renunciar a menos que sean derechos propios, lo cual aprendieron allá en Derecho Civil o en Introducción al Estudio del Derecho 2, cuando en el Código Civil así se establece. Pero ojo, cuando se trate de aquellos derechos, ¿verdad?, que son irrenunciables porque no le corresponden a la persona, ¿verdad? Pues obviamente estos casos son de los cuales está hablando el literal A, ¿verdad? Excepto cuando estos fueren irrenunciables. Ahí no importa qué es lo que él quiera. Si son irrenunciables, no puede renunciar. Mire, yo sé que me demandaron por pérdida de autoridad parental y yo estoy consciente, vea que sí, que yo no le ayudo, que yo no lo cuido, que yo no estoy pendiente, que nunca me comunico. Entonces sí, es cierto. Vengo a decir que es cierto y me allano a la demanda. Pero entonces voy a renunciar a mi paternidad. No, porque la paternidad no es renunciable, ¿verdad? Entonces no es válida esa respuesta o ese allanamiento en esos términos que el hombre está diciéndole antes. El literal B nos dice, iniciado el proceso, otro principio rector, ¿verdad? Iniciado el proceso, este será dirigido e impulsado de oficio por el juez, quien evitará toda dilación o diligencia innecesaria y tomará las medidas pertinentes para impedir su paralización. Ojo, fíjense bien, ya dijo en el literal A que el proceso se inicia a instancia de parte. Ok, es decir, siempre va a haber una parte interesada quien va a iniciar el proceso, ¿verdad? Y ya decíamos, solo que sean, ¿verdad?, situaciones excepcionales, pues entonces el juez las podrá iniciar. Pero ojo, una vez se ha iniciado el proceso, dice el literal B, este debe ser impulsado de oficio por el juez. Allí sí, el juez no va a esperar a que le digan, señor juez, cítenos ya audiencia preliminar. No. Señor juez, mire, pídale la prueba. No. Señor juez, mire, prevenga. No. O sea, una vez el demandante inició el proceso, ya es responsabilidad del juez impulsarlo, ¿verdad? Este principio es el principio de oficiosidad.
¿sí? Así se llama, principio de oficiosidad, porque es el juez el responsable de impulsar el proceso. Esto le implica al juez que si él es el responsable de impulsarlo, tiene que buscar todos los mecanismos para evitar la dilatación y que además cualquier situación que sea parte del proceso se dilate. Es más, evitará, dice además, diligencias innecesarias, tomando las medidas pertinentes para su paralización. Sí, no es permitido que el juez diga, ah, bueno, entonces como no hacen nada, ¿verdad? Pues ahí tengámoslos, ahí cuando ellos quieren que contesten. No, 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 no. Hay plazos. Y el juez es el que debe de ser el primer garante del cumplimiento del proceso. Entonces, él tiene que evitar cualquier dilación o diligencias innecesarias que paralicen el proceso. Esa es su responsabilidad. Y el juez debe de asegurar y garantizar los derechos de las partes. El literal se nos dice, el juez deberá estar presente en todas las actuaciones y procurará la concentración de las mismas. Ok. En la primera parte, ¿verdad? Nos dice el juez deberá estar presente en todas las actuaciones. ¿Qué principio rector es ese? El principio de inmediación. O sea, no olvidemos que el juez es quien tiene la dirección del proceso. Una vez es asumido, ya veíamos en el literal B, que el juez debe de impulsar. O sea, impulsar el proceso implica que él lo dirige. Él es el responsable de que eso no se entretenga, que no se dilate. Pero eso sí, ¿verdad? No es solamente de hágalo tal cual. No. El juez tiene la responsabilidad de él actuar en actos, de estar presente en todas las audiencias y en cualquier diligencia en la que él deba de participar o tenga que estar presente. Principio de inmediación. Además, dice ese literal 6 que va a procurar la concentración de las mismas. Allí estamos hablando de dos principios, el principio de concentración y el principio de economía procesal. ¿Por qué el de concentración y economía procesal? Porque uno conlleva al otro. Es decir, no vamos, ya decíamos allá en el literal B, ¿verdad? Que va a evitar cualquier diligencia innecesaria, ¿verdad? Ojo, pero eso sí, si hay diligencias que deben de tenerse en cuenta, bueno, él debe de procurar que éstas se realicen de manera conjunta. Además, si hubiesen varios demandantes contra un solo demandado o viceversa, el juez debe de procurar no decir, ah, bueno, como este demandó, voy a ver todos los procesos por aparte. No. Ahí es donde hablamos de la concentración, no solamente en la diligencia, sino en los procesos. Y si estamos cayendo en una litis consorcio, en una litis consorcio necesaria, porque se tratan sobre un mismo hecho, que ya vamos a hablar de esos conceptos, pues entonces el juez tiene que procurar esa concentración. Por eso hablamos principio de concentración y economía procesal. O sea, no se va a desgastar el juez en cada acto procesal, pero no olvidemos que su obligación, partiendo del principio de inmediación, es estar en todas las actuaciones. Por tanto, él debe ser el garante, ¿verdad?, de estar en todo. ¿Y cómo lo va a poder lograr? Bueno, concentrando su participación y concentrando cada una de las diligencias. El literal D nos dice las audiencias serán orales y públicas. El juez de oficio o a instancia de parte podrá ordenar la reserva de la audiencia. Bueno, primero que nada tengamos en cuenta algo. Hemos dicho que para iniciar el proceso se inicia a instancia de parte.
Pero la iniciación del proceso, ya hablábamos en la clase anterior, es a través de una demanda o una solicitud. Demanda, decíamos, cuando se trata de un proceso contencioso, cuando hay litigio entre partes, existe un demandante y un demandado. Y va a ser solicitud cuando estemos ante una diligencia. Ejemplo, una rectificación de partida de nacimiento, una diligencia de estado familiar subsidiario de defunción, ¿verdad? Allí no hay un demandado, hay una solicitud, una petición que se le hace al juez, un divorcio por mutuo consentimiento. Pero hablamos de demandas y de solicitudes y dividimos indistintamente si sea una demanda o una solicitud. Ambas van a cumplir los requisitos del artículo 42 de la Ley Procesal de Familia. ¿Y de qué nos hablaba ese artículo? De la demanda, del contenido y de la estructura de la demanda. Ojo, quiere decir entonces que lo primero es por escrito. Ojo, el proceso se inicia a instancia de parte. ¿A través de qué? De una demanda. Pero ojo, eso es la iniciación. Las audiencias, tal como dice el literal D del artículo 3, son orales. Por tanto, podríamos decir nosotros que nuestros procesos de familia son mixtos, porque inician por escrito y toda la etapa inicial, digámoslo así, hasta llegar a las audiencias son escritas. La demanda, la admisión de la demanda, las prevenciones, la notificación o el emplazamiento, perdón, al demandado, la contestación de la demanda, la admisión de la contestación, el examen previo, todo eso es escrito. Pero una vez entramos a las audiencias, estas se vuelven orales. Entonces, tenemos un proceso mixto. Pero este artículo nos habla del principio de la oralidad. ¿Por qué? Porque nos aclara que las audiencias van a ser siempre orales y que además van a ser públicas, ¿verdad? Es decir, el juez puede y permite, ¿verdad?, que exista y que sea del conocimiento de todos el contenido de la audiencia. Sin embargo, fíjense bien, el juez bien puede hacerlo, que él directamente lo ordene o que se lo pidan las partes, el ordenar la reserva de la audiencia. ¿Cuándo? Primero que nada, no olvidemos de qué área estamos hablando, y es el área de familia, donde, pues obviamente, las pretensiones y las partes o los sujetos involucrados en esas pretensiones son miembros de un mismo núcleo familiar. ¿Qué implica esto? Que los temas que son tratados en ella, pues son temas delicados, son temas sensibles, ¿verdad? Y eso implica que muchas veces el mismo juez ordene la reserva de la audiencia. Bien porque lo que se esté tratando sea referente a menores o incapaces, o bien porque lo que se esté tratando sea tan delicado que prefiere el juez, pues que no se haga público. Y el juez perfectamente lo puede ordenar, bien de oficio, como dice el literal D, o a petición de alguna de las partes. El literal E nos dice, el juez garantizará la igualdad de las partes durante todo el proceso. Ok, ¿de qué estamos hablando aquí? De un principio que ustedes conocen mejor que nadie. El principio de igualdad, ¿verdad? ¿Sí? O sea, todas las partes tienen los mismos derechos dentro del proceso, ¿verdad? A defenderse, a aportar prueba, a intervenir dentro del proceso. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Dentro de familia, por una disposición constitucional, así como dentro de cualquier otro proceso, las partes tienen esa libertad, perdón, tienen ese principio de igualdad. El juez no va a verse inclinado por el demandante ni por el demandado. Él tiene la dirección, entonces él tiene que ser ese equilibrio para poder saber y escuchar a las partes de manera tal que les garantice ese principio de igualdad procesal. Literal F.
Las partes deberán plantear simultáneamente todos los hechos y alegaciones en que fundamentan sus pretensiones o defensas y las pruebas que pretendan hacer válidas. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que no se trata de que, mire, señor juez, aquí está mi demanda, aquí está todo lo que yo quiero, todo lo que yo pretendo, ¿verdad? Pero después le voy a presentar, ¿verdad? ¿Sí? Lo que me haga falta. No, 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 no. Ojo, licenciada, ¿y eso siempre es así? No. Vamos a aprender dentro del proceso que si se trata de hechos nuevos, ¿sí? Hechos nuevos, es decir, mi demanda, imaginémonos una demanda de divorcio, ¿verdad? Por intolerabilidad de la vida en común, y resulta que después de que él se da por lo emplazado de la demanda, llega a la casa solamente a golpearla a ella, ¿verdad? O a insultarla, Entonces, ¿qué sucede? Eso ella no lo contó en la demanda. Entonces, ese es un hecho nuevo. ¿Le podemos permitir a ella que lo plantee dentro del proceso? Sí, lo puede plantear incluso antes de la audiencia preliminar o incluso en la audiencia misma. Pero estamos hablando de hechos nuevos. Por el contrario, si se trata de que yo presento mi demanda, ahí tengo que plantearle todo al juez, todos mis alegatos, todas mis pruebas que tengo, todas las situaciones que han propiciado esa demanda. No voy a esperar ay, mire, licenciada, fíjese que ahorita ya me acordé que hace 10 años pasó esto y no. Y que el abogado va a llegar, mire, señor, aquí vengo a decirle que me olvidó contarle en la demanda que hace 10 años pasó esto. No, eso ya no es permitido. Por eso hablamos que el principio rector es que las partes lo deben de plantear todo simultáneamente, ¿sí? Y que la única excepción que existe a este principio es el hecho de cuando se trate de hechos nuevos, es decir, aquellos que surgen o se dan una vez ya iniciado el proceso. Y el último, ¿verdad? El último, perdón, el penúltimo, el literal G. El juez deberá resolver exclusivamente los puntos propuestos por las partes y los que por disposición legal correspondan. ¿Cómo se llama este principio? Principio de congruencia, ¿sí? Principio de congruencia. O sea, el juez no puede resolver más allá de lo que las partes le pidan. Ah, mire, fíjese que ella vino a demandar al esposo, o más bien vino a demandar al señor fulanito de tal por una declaratoria judicial de paternidad. Ah, va muy bien. Ay, mire, pero a ella se le olvidó pedir alimento, vea. O mire, fíjese de que a ella se le olvidó pedir indemnización para él, para el niño. Pidió los alimentos, pero no pidió indemnización. Ah, yo le voy a resolver. Mire, usted no pidió indemnización, pero aquí ahorita dígame cuánto quiere. No, 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 no. Eso no es permitido. Principio de que el juez debe de ser congruente con ese principio de igualdad. No puede ni asesorar a uno, ni dejar en desventaja al otro. Esa es responsabilidad de sus abogados, el asesorarles sobre todos los hechos que se pueden plantear, sobre todas las pruebas que se pueden ofrecer y además sobre todo lo que se pueda pedir dentro del proceso. El juez, por tanto, va a resolver sobre lo que las partes le pidan. No se puede ir más allá de lo que ellos no le hayan dicho. Mire, pero es que la ley dice que eso se puede. Sí, la ley lo dice, pero ella o él ya tuvo su momento procesal para pedirlo. No lo hizo. Pues bueno, lo lamento, pero yo no le puedo estar diciendo qué hacer y qué no hacer al abogado, ¿verdad? Principio de congruencia. O sea, el juez va a resolver exclusivamente sobre lo que le pidan, ¿verdad? Siempre y cuando esté contenida esas peticiones conforme a la ley. Y finalmente, ¿verdad? Ahí sí, hoy sí, el literal H.
Los sujetos que actúen en el proceso deberán comportarse con lealtad, probidad y buena fe. ¿De qué estamos hablando aquí? De tres principios importantes. El principio de lealtad, el principio de probidad y el de buena fe. ¿En qué consisten estos principios procesales? Bueno, consisten en la adecuada conducta de las partes, ¿verdad? Ojo, partiendo del principio de la justicia, todo deben de tratarse dentro del proceso con respeto entre sí y deben por cualquier medio evitar cualquier alteración o cualquier acción fraudulenta o dilatoria en el proceso. Ojo, en los procesos de familia ya decíamos que lo que se ven son situaciones delicadas. Por tanto, a veces, señores, el solo hecho de evitar actitudes confrontativas, conflictivas, obstruccionistas, dilatorias, pues bueno, miren, eso los hace de alguna manera ser respetuosos de todos esos principios y obtener una solución, ¿verdad? Que obviamente sea de beneficio, pero sin afectar al resto de la familia. En estos juicios no olvidemos que no se trata de quién es ganador o de quién es perdedor. Estamos hablando de un núcleo familiar. Por tanto, lo que se debe de buscar siempre es conjuntamente darle una solución justa, por supuesto, ¿verdad? A cada una de las situaciones que sean para el bien común familiar. Por ello, la lealtad procesal y la buena fe son indispensables para que las partes obtengan ese resultado. Señores, los principios rectores, no olviden, esto ya decíamos, son aquellos que van a regir la estructura y funcionamiento de nuestro proceso de familia y que además van a determinar los rasgos que nos harán diferentes de los demás procesos. Artículo 3 de la Ley Procesal de Familia. Los invito, por supuesto, a que vayan a leer, ¿verdad? Estos principios rectores, que lean el artículo 3, para que conozcamos cuáles son estos principios que están rigiendo nuestro proceso. Y que no olvidemos que estos no pueden estar y no están en ningún momento en contradicción con los principios del Código de Familia, es decir, con el artículo 4 que ustedes ya conocen, que ya estudiaron, que manejan muy bien, ¿verdad? Y que decíamos que son tres: unidad, igualdad y protección. Bueno, señores, fue un placer haber compartido con ustedes un artículo nada más de nuestra Ley Procesal de Familia, pero por supuesto que los invito a que den lectura a los dos primeros, que también son muy importantes que lo conozcan, que se relacionan con todo lo que estamos viendo, pero pues obviamente no se trata aquí de leer artículos, ¿verdad? En la clase, sino de que analicemos el proceso. Por tanto, van a haber artículos que no necesariamente me voy a detener en cada uno de ellos, como lo he hecho en este artículo 3, viendo literal por literal. Y es por ello que se vuelve importante el que ustedes también lleven a la par, ¿verdad?, la lectura de la ley y que vayan haciendo ese análisis necesario para que en la medida en que vamos hablando de los temas de nuestra clase, pues ustedes se vayan ubicando dentro de lo preceptuado por el legislador. ¿Estamos? Bueno, pues fue un placer haber compartido con ustedes esta clase y por favor, nuevamente, insisto, leamos nuestra ley.